Hola, soy Fran Vegapita, de Soberanía Ciudadana. Y como siempre digo, no importa tanto la asociación a la que pertenezco como el hecho de ser un ciudadano indignado cada vez más con lo que está ocurriendo y con lo que hemos avisorado desde el principio de esta crisis. Lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados no es solamente algo triste, es prácticamente una traición, así de claro. ¿Por qué? Porque hay muertos por el medio. Estamos ante un estado de alarma, jurídicamente hablando, o sea, lo contempla una ley, que si no aplica su artículo 4, en que establece un procedimiento de lucha, un programa concreto de lucha o de erradicación de aquello que genera el estado de alarma, no deja de ser otra cosa que un estado predictatorial. Y es en eso en lo que estamos desembocando. ¿Por qué? Porque no hay aplicación de ese artículo, o sea, no hay nada articulado para luchar contra la pandemia en España, más que dejar a la gente morir en sus casas, confinadas, como está ocurriendo en todos los geriátricos, y más que dejarle el marrón, como dije así, con esos términos la otra vez, a la seguridad social, a la salud pública. A una salud pública que ya sabemos que tiene mogollón de problemas, perdón que me exprese consuetudinariamente, pero es mejor, que tiene enésimos problemas que la hacen prácticamente inservible con el uso regular de la población. Se colapsa la primera, no te atienden, etcétera, a no ser que te estés muriendo, y entonces sí, obviamente, si hay un corazón, te hacen un trasplante, lo que sea y tal. ¿Y quién no quiere a la seguridad social por eso, o concretamente al sistema público de salud? Pues todos los queremos, y como todos los queremos, siempre hemos querido que mejore, porque para eso está la vida social, para mejorar. Este gobierno la ha dejado en manos de ellos. Se han visto desbordados porque no hay ningún plan nacional que integre a todas las instituciones capaces e individuos para poder atajar la pandemia. Y como no se ha hecho nada de esto, se le ha dejado la cuestión a la seguridad social. La seguridad social lo único que hace es salir todas las tardes a aplaudir, prácticamente con vergüenza o para justificarse, donde los médicos prácticamente están luchando por su propia vida en esos centros infectados. No tienen capacidad de curar a la población. Y ayer extienden el estado de sitio, ya vamos a llamarle estado de sitio, que es la tercera fase legalmente, a un estado de alarma. Extienden el estado de sitio solamente con esta excusa, sin hacer nada. Y tenemos una oposición, que ya lo dijimos la primera vez, que se comporta técnicamente como partidos atrapalotodo. ¿Qué es esto en términos políticos? Pues que le da igual un elector que otro. Lo único que quiere son votos para subir los escaños. Defienden sus escaños y no son capaces de dar el paso valientemente y de plantear una moción de censura. Una moción de censura porque el grave problema de la pandemia en España no es el virus en sí, sino es un gobierno que la está generando y multiplicando. ¿Y de qué manera? Uno, porque no ha hecho nada. Ya sabemos qué hay que hacer. Vamos a dejar el enlace donde publicamos una comparativa. ¿Qué es lo que se debería hacer según nosotros? Modestamente, a dejarlo a vuestro criterio. ¿Y qué es lo que realmente se ha hecho? La primera, lo que no se ha hecho, ha aumentado las víctimas, los contagios y los fallecidos. Y la segunda, lo que ha hecho este gobierno, ha aumentado las víctimas, los contagios y los fallecidos. Lo que persigue el gobierno con este estado de alarma es ni más ni menos que su seguridad política. No es acabar con la pandemia. ¿Cómo dirán? Pues claro, implementan una medida que está reconocida en el ordenamiento jurídico español para cuando hay casos en que peligra la estabilidad del Estado producto de una situación de crisis cualquiera.
incluso cuestiones como esta, que están reconocidas en esa ley. Emergencia sanitaria, un maremoto, un terremoto, lo que sea. Y lo que está haciendo con esta ley es confinar a la gente en las casas, implementar cambios en la hoja de ruta de la transformación del sistema político que ellos persiguen para regresarnos a lo peor de los sistemas políticos del siglo XX, las peores de las dictaduras de toda la historia, en todo tiempo y lugar. Y para anular la capacidad de protestas ciudadanas ante estos pasos ignominiosos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Nosotros, todos los españoles, podemos protestar en la red, y los 46 millones de españoles, en este caso, por desgracia, ya vamos 40 como poco, podemos estar en contra del gobierno. Ellos son capaces, tienen la capacidad y la prioridad de anularlo con un clic, y es lo que está ocurriendo con la propaganda ignominiosa de yo me quedo en casa, de este virus lo acabamos entre todos, y toda esa sarta de mentiras que están, lo único que persigue es confundir a la gente, para que le aplauda y para que después le vote, y para que apruebe ese cambio de hoja de ruta, esa hoja de ruta que está implementando. Si esos 40, ¿qué digo? La mitad. Si 1 millón de españoles se congregan en una plaza físicamente, presencialmente, y protesta por este deshacer del gobierno, automáticamente el gobierno se cae. Por eso impiden a la gente salir a la calle. Impiden porque saben que hay una oposición en el Congreso que tiene una capacidad de convocatoria muy grande y que con una sola cita se podría movilizar España entera. Por eso nos tienen confinados. No es por protegernos del virus, que está aumentando en el confinamiento. Como dijimos la otra vez, está aumentando por una sencilla razón. La gente no sabe ni cómo se transmite el patógeno. De pronto aparecen los primeros síntomas, y cuando aparecen los primeros síntomas resulta que ya es tarde para la mayoría de los pacientes de riesgo y mueren. En lugar de hacer una política preventiva, detectar a tiempo antes de que se manifiesten los síntomas y hacer otro tipo de campaña médica, dejado entonces al buen criterio de los enésimos profesionales de la más extrema calidad del mundo que tenemos aquí en España como médicos. Ah, no, eso no se está haciendo. Entonces, la única solución que hay en todo esto es una moción de censura. No podemos acabar con la pandemia en España si no quitamos del medio a quien la está provocando exponencialmente. Vamos a parar aquí y les prometo, con tanta indignación ciudadana y tanto que estamos recogiendo en las redes, vamos a hacer varios vídeos centrándonos en cosas que colindantemente tienen que ver con esto que hemos hablado hoy. Y es la naturaleza de este gobierno. Estamos hablando de un grupo de individuos concretos que han sido preparados, financiados, y traen una orden de un país que se puede definir en el ordenamiento jurídico militar español como potencia extranjera enemiga de España, para la cual en el derecho penal militar se aplica la pena máxima. Vamos a hablar de las penas máximas que ellos han aplicado a toda la disidencia cubana y venezolana por hacer exactamente lo mismo que está haciendo los enviados del chavismo a España, y que están dirigiendo al gobierno de España a un presidente que es en este momento una marioneta, un títere, por desgracia, un ególatra que no ve más allá de su narcisismo y que le importa 3 pepinos que se hunde España con todos los españoles por tal de disfrutar de las prerrogativas del poder. Vamos a decir que no. Si la oposición en el Congreso no interpone una moción de censura, hagámoslo los ciudadanos. Nuestra propuesta siempre fue que no fuera Soberanía Ciudadana, ni la asociación de al lado, ni la otra. No, no, no. Nuestra propuesta es
que todos recojamos firmas por una moción de censura ciudadana, así de sencillo. Todos bajo ese título, en nombre de todas las plataformas y bajo todas las razones que se le ocurran a todos los españoles. Pueden participar españoles, incluso personas físicas, no jurídicas. Y todos enviamos diariamente esa recolecta de firmas a una notaría, que al llegar a las 500 firmas la presenta en nombre genérico de la ciudadanía española al Congreso de los Diputados. Y vamos a ver cómo tocamos. Y entonces acabamos con este mal de males que estamos padeciendo y que está aumentando las muertes entre nosotros. Yo les llamo a que se unan a la recogida de firmas por una moción de censura ciudadana a este gobierno ya.